Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, amigos televidentes de todo el país y más allá. Aquí empezamos su espacio Mañana Boreal con las informaciones, los comentarios, por supuesto un echar la vista al acontecer internacional en este miércoles 6 de marzo, mes de las batallas del 19 y del 30 de marzo, donde Santiago pues se vistió de gloria. Como siempre, damos el inicio con las efemérides para siempre recordar y tener claro la memoria histórica. En las nacionales, en 1844, la ciudad de Santiago se adhiere al movimiento independentista del 27 de febrero. En 1897 muere la educadora y poetisa Salomé Ureña. En el 2005, unos 134 reclusos pierden la vida, mientras otros 26 resultaron lesionados como consecuencia de un incendio en la cárcel pública de Higüey. En 1460, en cumplimiento del Tratado de Alcacobas, Portugal cede las Canarias a España. Y en 1521, Hernando de Magallanes descubre las Filipinas. Esas son las informaciones en la memoria histórica en el día de hoy. Se ha comentado mucho y sigue comentándose lo que aconteció en el balotaje de los jueces, sobre todo lo del caso de doña Miriam Germán. En los que seguimos avanzando en el programa, le voy a dar los buenos días a nuestro compañero habitual de labores, Atahualpa Ramírez. Buenos días. Buenos días, Cabral. Arriba el ánimo. Está el ánimo arriba. Está arriba. Buenos días, amables amigos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta Mañana Boreal. Que el día sea productivo y saludable para todos ustedes y para todo el pueblo dominicano y el resto del mundo, por favor. Y decir que hoy comienza la Cuaresma. Miércoles de ceniza, primer miércoles de ceniza, la tradición católica, comienzan los 40 días de ayuno, que el ayuno no necesariamente tiene que ser el dejar de comer carne, hay otras cosas que usted puede también ayunar, porque gente que tiene hábitos hasta dañinos para la salud puede aprovechar esta Cuaresma para hacer abstención de eso que causa placer, pero que es dañino también. Mucha gente en el día de hoy va a las iglesias católicas a hacer su tradicional ceremonia de la imposición de la ceniza. Y bueno, comienza ya desde ahora este periodo especial de la Cuaresma en la tradición católica cristiana. Bueno, eso es siempre parte de la tradición, pero el ayuno no necesariamente era dejar de comer carne, no. El ayuno era básicamente comer una vez al día y pasarse el resto en situación de aguantar el hambre. Bueno, no sé a qué se debe esa tradición cristiana que preparaba desde el punto de vista religioso. Qué bien que en este mes de abril 143.126 jubilados y pensionados recibirán el alza prometida. Porque la verdad
es que los 5,000 pesos que se le dan a algunos no daba para nada, ni con el alza, pero por lo menos es un alivio que incluyen a 107,000 civiles y 9,000 ex policías que lo recibirán vía Hacienda. Eso es importante porque eso trae cierto respiro en que en las pensiones esos ciudadanos puedan hacer algunas cosas, porque indiscutiblemente que eso no es suficiente y que aquí tarde o temprano va a tener que ajustarse las cosas al índice, a los indicadores de la pobreza o del costo de la vida para poder ajustar las pensiones. Y sobre todo en la reforma de la ley de la seguridad social, porque un pensionado aquí pierde el derecho a la salud. Que eso es lo grave, que lo que hace es que esas ARS se llenen los bolsillos de una supraganancia, porque no están dando un servicio real y efectivamente. Están dando una especie de ganancia controlada al asegurado. Y lamentablemente todavía la ley va a estar un tiempo largo, la 8701, en que se pueda revisar ese y otros temas. Pero al menos los jubilados y pensionados pues ya empezarán a recibir sus pensiones prometidas. Qué bien. Miren, señores, siempre se ha dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Y pienso que la llegada, haciendo una reflexión al inicio de mi participación en este programa, pienso que la llegada de la Cuaresma, que es un tiempo de meditación, hasta de recogimiento, de ayuno, es el tiempo ideal para que el país reciba una especie de recreo. Ver cómo, por lo menos por un tiempo, en este tiempo de Cuaresma, le damos ese recreo al pueblo dominicano. Porque eso no tiene madre. No, esto es en vivo. Porque siento, y no sé si ustedes tienen esa misma percepción y ese mismo sentimiento, que en los últimos tiempos han estado pasando como muchas cosas. Hay una presión, los ánimos se sienten como si estuvieran caldeados. La misma actitud de la gente, usted ve como por cualquier quítame esta paja, como se dice popularmente, pues se arma una trifulca, hay una agresión en la calle, en el tránsito, por un roce de un vehículo se saca un arma de fuego y se le dispara a un ser humano. Y vemos cómo el mismo tema de Odebrecht, el mismo tema ahora el caso de la Suprema Corte de Justicia, de la elección de los jueces, la censurable actitud del procurador que le puso la tapa al pomo, la misma situación que se da en los partidos políticos. Imagínense ustedes nada más, si esto es sin el proceso interno en los partidos, la selección de los candidatos, las campañas políticas, si llegásemos al terreno de la selección de candidatos y a la campaña política con este clima de crispación, que es lo que siento, estaríamos casi mordiéndonos unos con otros. Y ojalá que en este tiempo, que siempre generalmente aparece alguien hablando de tregua política en Semana Santa, que le demos el respiro al pueblo dominicano, y creo que hay que bajar el nivel de confrontaciones. Y hasta uno mismo
bajar el nivel de hasta del uso o el abuso de alimentarse de noticias negativas en las redes sociales. Y cada vez que sale un hecho horripilante o alguna noticia que lacera, uno dice, no debemos dejar de señalar el hecho, pero esa misma actitud de promover permanentemente los hechos de violencia y de enfrentamiento hacen que se crispe aún más y se acongoje aún más el ser humano. Ojalá que en esta cuaresma, en este tiempo de meditación, reitero, podamos bajar el nivel de confrontación que tenemos y el nivel de crispación que se siente en la sociedad dominicana. Y esto va desde el más humilde ciudadano hasta el más encumbrado funcionario. Porque si usted se pone a analizar de las cosas que se han promovido, que República Dominicana es un país maravilloso, que estamos en el puesto número 1 de crecimiento económico, destino turístico número 1 en el mundo, en la zona del Caribe y Centroamérica, que vamos por un camino extraordinario, pero necesitamos bajar un poquito la tensión que se siente en la población dominicana. Y ojalá que este tiempo de cuaresma sirva para eso, que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte para lograr ese estado de ánimo que necesitamos en la República Dominicana. Bueno, se cumple el 6º aniversario de la muerte del comandante Hugo Chávez. Debiera ser para los venezolanos en sentido general un momento de reflexión. Una fiesta. Qué bien. Mucho respeto. Pero siga con comentarios suyos y no le haga caso a la valla. Y no le haga caso a la valla. Y eso debiera ser para los venezolanos un motivo de reflexión en cuanto a una salida a su crisis. Si es que se aposenta, sobre todo en los que gobiernan, que tienen tendencia a la mano dura, muy cercana a la dictadura, distinto a los planteamientos que en su momento hizo Hugo Chávez y su denodado esfuerzo por mejorar las condiciones de Venezuela, sobre todo en la repartición que había antes de Hugo Chávez en los dos partidos que gobernaron, que transformaron muy poco a Venezuela, que con el dinero de los petrodólares eso, poco hicieron para desarrollar ese país. Y que contrariamente, la corrupción, la repartidera, fue lo que se hizo cada día una práctica desde el poder. Pero de todas maneras, en este 6º aniversario, dado las condiciones que existen en Venezuela, y que va a ser casi muy difícil que el dictador Maduro pueda continuar en el poder por mucho tiempo. Ahí tiene que venir una negociación, debe imponerse bajo todas circunstancias, sin injerencia de ningún poder, porque lo hay. Todo el mundo en Venezuela, desde el punto de vista de la geopolítica, anda buscando sus ganancias. Del lado de Maduro, los chinos y los rusos, detrás de sus intereses, a uno le deben 23.000 millones de dólares a los rusos, y el contrato a un precio preferencial que tienen los chinos con el petróleo. Es decir, nadie está ahí, ni los Estados Unidos tampoco, defendiendo al pueblo venezolano. Pero de todas maneras, en este 6º aniversario del comandante Hugo Chávez, debiera ser un motivo de reflexión para los que están dirigiendo al interior de Venezuela ese trajinar político y que puedan encontrar una solución más o menos satisfactoria. Eso es lo que aspiramos y sería la mejor honra para Hugo Chávez, si es verdad que dicen ser seguidores de él. Así que... Buenos días, señor Juan Sebastián Ricardo y García. Buenos días a todos. Ramón,
te confieso que no entiendo tu comentario. He tratado de, lo oí, lo escuché, lo medité, pero tú dices que la situación de Venezuela que dejaron los copellanos y los adecos fue resuelta económicamente por Hugo Chávez. No, yo estoy diciendo que los copellanos y los adecos no hicieron nada por Venezuela, aún manejando millones de dólares de productos del petróleo. Que lo que había era corrupción cuando un partido alternaba el poder el uno al otro. Perdón, tú tienes a mano las estadísticas de Venezuela, del crecimiento de Venezuela en los años de... No te niego lo que no hubiese corrupción, porque la hay ahora y peor. La hay ahora y peor que cuando los adecos y los copellanos. Ahora, tú estás diciendo en términos absolutos que los adecos y los copellanos se los robaron todo. Pero busca el crecimiento de Venezuela, la potencia que era Venezuela independientemente de la corrupción del poder. ¿Quién empezó a derrumbar la economía venezolana? Hugo Chávez. Cuando llegó al poder y empezó a expropiar. Ahí anda un video, búsquenlo. Expropiándolo todo. Se llegaba medalagamariamente frente a un edificio. ¿Qué hay en ese edificio? Presidente, ahí hay negocio de joyería, ahí hay un negocio de transformación de esto, ahí hay un negocio de fresas, ahí hay un negocio de esto. ¿Confiscado? No, confiscado no. ¿Apropiado? Exprópiese. Que ya no, mire, ahí hay una fábrica de chocolates, esto tiene 1.300 puestos de trabajo. Exprópiese. No quiero ricos aquí. Oye, ¿tú me estás yendo? Y fue hoy por hoy, Venezuela era en ese momento uno de los principales, quizás estaba entre los 3 primeros exportadores de cacao del mundo. Hugo Chávez fue a las fincas de cacao. ¿Y qué dijo? Exprópiense. La tierra para los pobres. Hoy ni hay pobres en las tierras, están peladas y no hay cacao. Entonces, tu comentario no lo entiendo. Mire, el espíritu de Hugo Chávez fue redistribuir las riquezas nacionales. Creo que en eso disminuyó la gran desigualdad social que había en Venezuela. Es porque eso es una verdad. Y no podemos. Si Hugo Chávez logra concitar la atención en el pueblo venezolano, es porque había grandes problemas y grandes desigualdades sociales y exclusión. De ahí su discurso con aire redentorista. No quiero decir que la visión que tenía era la mejor, pero eso es la verdad. En ese pueblo el discurso de Hugo Chávez tuvo de ventura o fortuna de que la gente comenzó a asimilarlo. Ya te entiendo ahora tu concepto de la exclusión social, que es un concepto muy izquierdizante, ¿verdad? No necesariamente. Porque quizás tú no has dejado tus luchas de otrora, ¿verdad? Pero los principales derechistas de este programa son ustedes dos. Un momentito, estoy hablando, un momentito. He dicho, para hablar de reivindicación social, para hablar de crecimiento, para hablar de desigualdad social, lo que hay es que mantener el estado de cosas donde hay clase media y donde hay ricos, y que los que son pobres suban a ese nivel. Esa es la política correcta, que el Estado debe crear las condiciones con educación, con oportunidades, fomentando que el sector privado cree empleos para que esas clases marginadas, esas clases que están desposeídas, puedan dentro de ese concierto crecer igual que los de la clase media o de la clase alta. No. Ahora, el concepto de Hugo Chávez es la igualdad social, sí, igualdad social. Ahora son todos pobres en Venezuela. Destruyó el aparato productivo de Venezuela y ahora la clase media alta, la clase media, ya no existe en Venezuela, todos son pobres. Sí, los igualó. Esa es la política, la doctrina política que debemos aplicar en un país. ¿O no es que los que estén debajo puedan crecer, crearles las condiciones para que se eduquen, para que sean profesionales, para que crezcan y se vayan convirtiendo en una sociedad como lo son las grandes potencias del mundo? Ah, no, el concepto es, Hugo Chávez vino,
hablar de clases marginadas. Sí, es verdad. Él habló de igualdad, ahora igualó a Venezuela y ahora todos son pobres. Y entonces, No, yo creo que está tú un poco extremista. extremista no, pero toma las estadísticas de Venezuela, hoy por hoy, con una inflación que está en 1.172%. Pero eso es- 1.172%. Un país que hoy, y no me puede a mí decir el gobierno actual de Venezuela que eso obedece a que le han embargado absolutamente una... Porque eso no tiene que ver con... Eso tiene que ver con el desastre que pasó ahí con Venezuela. El Golfo de México, Estados Unidos, es quien le refina la gasolina a Venezuela y se la envía. Venezuela, ¿qué hizo Hugo Chávez? Cogió la gasolina de Venezuela y empezó a regalarla. Es decir, a vendérsela al público muy por debajo del costo de producción. Eso desbarató el aparato de refinería de Venezuela. Hoy hay 4 refinerías cerradas. Las principales cerradas. ¿Por qué? Porque no le dieron atención, porque no le dieron mantenimiento, porque no le dieron seguimiento como empresa y se lo robaron todo. Hoy Venezuela está racionalizando y racionando la gasolina. Ambas cosas a la vez. Y una economía por el suelo, un país que está clamando por ayuda internacional. Entonces, ¿eso fue lo que hizo Hugo Chávez? ¿O no? No, yo no creo que sea Hugo Chávez propiamente. Después de su muerte agudizaron un problema de confrontación política porque lo hay. Sectores sociales de Venezuela, bajo ninguna circunstancia, aceptan ese modelo, que yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que en este momento trae como consecuencia. No. Una polarización de la lucha política y las influencias de la geopolítica que está latente en Venezuela. Busca las estadísticas internacionales, las que tú quieras, y las propias venezolanas. Y tú verás como desde el segundo tercer año de Hugo Chávez, el Producto Interno Bruto de Venezuela empezó a decrecer hasta donde está ahora. Búscalo. Eso está ahí. Eso no me lo estoy inventando yo. Pero bueno, a mí no me interesa hablar de Hugo Chávez. Esos son problemas de los venezolanos. No te interesa y tiene como 8 minutos hablando No, de Hugo Chávez. me refiero a que Ramón habla y eso confunde. Ramón habla de que Chávez vino a la igualdad social. Sí, igualó a los venezolanos, todos son pobres. Y eso, el concepto no es ese, debo trabajar por los pobres para que ellos suban, crearles las condiciones, pero no desbaratar la economía de un país para que todo el mundo esté pasando trabajo hoy. Y los ricos de Venezuela están aquí en Punta Cana, la mayoría. Y no solo vinieron los ricos, vinieron también todos los narcotraficantes de Venezuela. Están ahí. Y el gobierno lo sabe. Yo digo, el equipo que hay en este país, que es multifuncional, que tiene que ver con sector privado, con guardia, con sector oficial, y que hay un equipo que está manejando droga aquí desde hace más de 20 años. Ese equipo está ahí. Y ese equipo sabe que toda esa gente está mal, lo trajeron ellos. El mismo equipo que sacó a Quirinito. Entonces, ¿es posible que un hombre no aparezca en este mundo globalizado y en un país donde hay 8 millones de celulares y no aparezca? Pero está uno preso en Estados Unidos, que es peor, y no lo traen. No, a ese no lo traen por otra cosa. Bueno, señores, yo quería aportar una idea que creo que hace 2 años o 3, cuando se produjo una de las graves sequías que hemos sufrido en la última década. Lo planteé, pero no le hicieron caso. Pero como tenemos que ir a publicidad, vamos a ir a publicidad y cuando retornemos les voy a platicar sobre esta propuesta al sector privado y al sector oficial. Venimos en un momentito.
Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El 1 de marzo, abrimos nuestras puertas para ofrecerte lo mejor de sí con la más alta tecnología en manos de profesionales de la salud. Con resultados bajo los estándares de modernidad y atención que te mereces para que te sientas seguro, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, cada día desde tu nacimiento estaremos presentes para ofrecerte lo mejor. GenMi, Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil. Avenida Yapur Dumit, Santiago. Teléfono 809-582-2019. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El encanto. Bueno, desde hace varios años el país se ha visto afectado por una sequía con muy poca lluvia en los últimos 5 años, diría yo. Y el año antepasado, que llegó a un extremo tal, bueno, que la presa de Taveras casi se podía caminar en el lecho del embalse. Nosotros sugerimos en aquella oportunidad, que el gobierno conversara con el sector privado en el área de las granceras y los materiales de construcción, y en una alianza aprovechar esa sequía, esa falta de agua en el contraembalse de Taveras, para sacar ese material, ese sedimento que está ahí, que podría aprovecharse una buena parte para el área de la construcción. Ahí hay mucha arena acumulada, mucha grava acumulada, arena gruesa, también hay lodo, hay sedimentos que quizás no tengan
esa gran utilidad, pero se podría, y esto es una propuesta para el gobierno y para los mismos ferreteros y gente que tiene que ver con materiales de construcción, se podría estudiar la posibilidad de que, aprovechando que tenemos este inconveniente, este problema de la falta de agua y el lecho casi seco en la presa de Taveras, pues se pueda extraer ese material y darle algún tipo de utilidad. Porque siempre se ha planteado de que el limpiar con los contraembalses de las presas sale más cara que hacer una presa nueva. Aquí darle mantenimiento a una obra de esa naturaleza ha sido prácticamente imposible. Yo no creo que se le haya dado mantenimiento a la presa en términos de sacar sedimento para mantener la cantidad una mayor cantidad de agua a la hora de que vengan las riadas. Y ojalá que, por ejemplo, el INDRI, que tiene que ver el Comité de Manejo de Presas de la República Dominicana, el Poder Ejecutivo, los ferreteros, los constructores, sobre todo a nosotros que nos tocaría lo de la presa de Taveras, que es la que presenta un estado casi llegando al estado crítico de hace 2 o 3 años. Y es una sugerencia que ojalá algún funcionario la haga llegar al presidente de la República o al director general del INDRI, a los que componen el Comité de Manejo de Presas, porque podríamos aprovechar esta dificultad que tenemos para convertirla en una oportunidad. Es más fácil limpiar la presa ahora que hacerlo con equipos especializados cuando está llena. Ahora tenemos la arena, que ustedes la podrían ver en algunos de los reportajes que hemos hecho de cómo está la presa, que podríamos utilizar ese material, podríamos sacar oportunidad a este inconveniente que tenemos, y le saldría, número uno, mucho más barato al Estado. Podría inclusive hasta negociar la entrega de algún tipo de compensación para que no sea gratis totalmente, ¿verdad? Con los ferreteros, con los granceros, que viven acabando con los lechos de los ríos, ahora que están secos, y vamos a sacar todo ese sedimento, toda esa arena, todo ese cascajo, todo lo que hay, inclusive hasta el propio lodo serviría para abonar, para llevar capa vegetal a lugares donde hace falta. Todo eso podría ser una iniciativa o del INDRI o el mismo ministro de Agricultura, que no tiene nada que ver con presas, pero creo que Agricultura también está dentro del Comité de Manejo de Presas, y podríamos aprovechar, reitero, hasta con algún tipo de ingreso para el Estado, y si no, con un ahorro para el Estado, y cuando venga el agua, la temporada de lluvia, tendríamos también un mayor espacio para almacenar agua en nuestras presas. Ojalá que alguien estudie esta propuesta y que el Estado se motive para buscarle, como dice Eduardo Estrella, un bajadero y sacarle provecho a una situación como la que se nos está presentando ahora en las presas del país. Bueno, al principio decía del programa que tomaba mucha rienda suelta el tema de Miriam Germán. Hoy ya vemos que la jueza del Tribunal Constitucional, Kenia Margarita Jiménez Martínez, retiró su aspiración de continuar en el Tribunal Constitucional como jueza. ¿Cómo es la cosa? Ella retiró su candidatura a la Suprema Corte de Justicia. A la Suprema Corte de Justicia. Porque ella es parte del Tribunal Constitucional. Y en solidaridad con lo que entiende, fue vejatorio
posición que enarboló el magistrado Jean Alain. Y yo pienso que cada día más es una repulsa mayor esa situación que cayó mucho en lo personal por parte de Jean Alain Rodríguez. Y que no sé lo que estará pensando el presidente, si lo deja en el cargo, si lo sustituye, porque la verdad es que eso va a generar y te está generando mucha conjetura si él asumió una posición personal o obedeció algún tipo de estrategia para descalificar a la magistrada Miriam Germán. De todas maneras, los días por venir pues definirán la situación, pero es evidente, da la sensación de que si retiran, no llegan a poner a Miriam Germán de nuevo, podría poner al Consejo Nacional de la Magistratura en mucho cuestionamiento al respecto. De toda forma, creo que el presidente debe estar sopesando cuáles serían sus movimientos alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué va a hacer con Jean Alain a ese respecto? Mira, Ramón, el tema lo hemos debatido mucho, pero no dejan todavía de desperdigarse pavesas urticantes. La actitud de Atahualpa decía ayer que caramba, que le extrañaba que el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura o el vicepresidente, el licenciado, el doctor Pared Pérez, que es abogado, no saliera a reclamar. Bueno, pero que el doctor Pared Pérez tiene muchos años alejado del ejercicio profesional, que él ha dedicado su vida a la política. Su ejercicio profesional fue, de todas maneras, muy efímero. Ahora, lo vergonzoso fue ver porque él es miembro del Consejo ex oficio, pero hay dos miembros que provienen del área judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez elegido por sus pares. Son peores eso. A eso vamos. En ese caso, quien debió haber salido en defensa de un miembro de su tribunal fue el doctor Mariano Germán, que lo que ha dejado al frente de la Suprema en este país es una estela de vergüenza. El otro es aún peor, porque el otro forma parte de la misma sala penal a la que pertenece Miriam Germán y se quedó callado. Eso evidencia que lo que ahí pasó fue una decisión de equipo. Pero, como ciudadano, yo estoy partiendo del Código Procesal Penal. El procurador asumió él el papel de denunciante, cuando él debe ser el investigador. Ahora yo quiero que un procurador especial, que no sé ese señor, me investigue esa denuncia, y de ser incierta la denuncia, yo estoy llamando no a la deposición del procurador, es a su sometimiento a la acción de la justicia. Porque él no actuó como procurador ahí, como dijo Danilo Basilio, actuó como un truán. Y aquí las truchimanerías y esas acciones deben ser definitivamente sancionadas, o, bueno, estamos ya perdidos como país. Estamos irremisiblemente perdidos como país. Pero todavía queda algo de algún resquicio de dignidad y de honorabilidad le queda a este país. Y no lo podemos perder permitiendo eso. Pero eso fue, como dijo Ramón, un trabajo de equipo. Ahí no se hace absolutamente nada. Miren, ¿cómo ha manejado el Procurador General de la República el caso de la Odebrecht? Investiga durante 9 meses el asunto. Una investigación que partió después de la firma de un convenio de delación premiada mediante el cual Odebrecht se comprometió a pagar $92 millones.
repito, una investigación de meses. Después de esa investigación, pues se decide arrestar a los que él entendía eran imputados del delito. Y en un espectáculo al que llamó a la prensa, porque este es un procurador del espectáculo, no es en el tribunal donde él postula, es en la prensa, porque eso es parte de la estrategia del equipo. Entonces en la prensa, él llamó a la prensa para que acudieran a las viviendas de los imputados, algunos de los cuales casi fueron sacados en calzoncillos de sus casas, entre ellos a Temístocles Montaz, después de una investigación de meses y de una delación premiada y de un expediente fortísimo, de acuerdo a la propia versión del Ministerio Público. Pues resulta, es para que usted vea cómo se manejan las cosas, resulta que ese señor fue llevado y se le solicitaron medidas de coerción y se presentaron pruebas porque el juez las ponderó y le ordenó la prisión preventiva. Resulta que después de una amplísima investigación, después de haberlo sometido a la acción de la justicia, después de haberlo vejado con la solicitud de una medida de coerción, después de haber estado en la cárcel, el Ministerio Público descubre que lo que él investigó no era suficiente para ligarlo a ese caso. Y bajo la premisa de que él no se benefició directamente de los sobornos, él tenía que ser objeto de un retiro de la acusación. Pero el Ministerio Público no quiso entonces perseguir a la institución que recibió los sobornos, como tampoco la investigó en todo el dilatado tiempo en el que decidió hacer el escrutinio. Tampoco investigó, como le está enrostrando hoy la defensa de Díaz Rúa. Aquí hay una cuenta certificada por un banco. Aquí está parte del destino de los recursos que usted me acusa. Esto está en manos del partido oficial. No, el Ministerio Público, la investigación tiene rediles. O sea, hay un cabestro que no es el procurador. Cabestro es la res o el toro que encabeza la dirección de las demás reses, ¿verdad? Para que la gente entienda. Aquí hay un cabestro que no es el procurador, que es el que está dirigiendo eso. Vamos a sacar a este hombre de aquí, a Temístocles, vamos a dejar aquí a este, vamos a dejar a este, vamos a dejar a este, hasta el punto de que el Procurador General de la República, cuando hizo su espectáculo de justificar la asunción de solicitud de medidas de coerción contra los imputados, que explicó la situación de cada uno, dijo en el caso de Andrés Bautista que él había aprobado los contratos de la presa de Palomino. Y ahí anda un video donde se evidencia que el que aprobó los contratos de la presa de Palomino fue Pared Pérez. Eso no lo ha investigado el procurador. Entonces, para que ustedes sepan que esto está dirigido, esto es una estrategia, suelta aquí, coge aquí, vamos aquí, y al final, como lo que no le perdonaron a Miriam Germán fue haberle dicho, han acusado a Miriam de que ella violó su propia palabra, de que ella, después de haber expresado al país que ella no iba a intervenir por su amistad con Víctor Díaz Rúa, asumió la posición. Eso fue para en términos muy dominicanos, una rastrería del procurador, porque él sabe muy bien que la doctora Germán tuvo que completar el tribunal porque querían dejar en estado de indefensión a los imputados, que se presumen inocentes hasta que no intervenga una sentencia definitiva, y a quienes hay que protegerle ese derecho y el debido proceso por razón de términos constitucionales. Y el tribunal estaba cancaneando para dejarlos presos, para no constituirse. Y doña Miriam decidió, no puedo dejarlos en estado de indefensión, voy a constituir el tribunal, porque eso era lo que se quería, eso era parte de la estrategia en ese momento. Y lo que no le perdona el procurador es que ella le dijo con su voto disidente, con esos expedientes, ojalá esos no lleguen aquí a la Suprema Corte de Justicia, porque no son expedientes con falencias que no van a progresar. Eso fue lo que no le perdonaron, que le descubrió la estrategia, porque es una estrategia. Sacamos a este, metemos a este, atacamos a este, metemos aquí, cogemos de aquí y de allí. Pero al final arrastramos una carreta con las gomas quebradas para que se caiga en el derricadero. Y la culpa, eso es lo que ellos pretenden hacerle creer al país.
Un país politizado que no tiene nada de pendejo. Quieren hacerle creer al país al final que la culpa es de la justicia, ¿verdad, Ramón? Ah, es de la justicia. No. Eso fue lo que no le gustó al procurador, que Miriam Germán le dijo. Miren, yo he visto el expediente de lo de Brecht. Si yo soy el juez Ortega, yo no tengo que trazarle pautas a un magistrado, mucho menos con su capacidad. Ahí, de los imputados hay 4 que deben salir ahora mismo. Ahí hay pruebas que fueron adquiridas de manera ilegal, que no le fueron notificadas al imputado, deben ser descartadas de acuerdo a la ley. 18 pruebas contra Andrés Bautista. Es una pena porque no estoy defendiendo. Si esa gente cometieron esos hechos, deben pagar por ello. Ahora, aquí puede salir gente indemne y va a salir mucha gente indemne que está enlodada en eso por una estrategia. Y eso es lo doloroso. Atahualpa decía, bueno, ahora agarramos una parte, pero debemos entrarlo a todos tarde o temprano. Sí, el problema es que con este método lo que estamos haciendo es cogiendo y dejando y al final buscar la manera de que se salven la mayoría con expedientes llenos de falencias. Y eso es una pena, porque es un manejo político de uno de los actos de corrupción de mayor envergadura que ha conocido la historia dominicana. Bueno, cuando yo me refería al tema de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y señalaba que el doctor Pared Pérez era el más ducho, confieso que cometí el desliz de que se me olvidó que ahí estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y que se me olvidó que ahí estaba otro miembro de la Suprema, de la misma Cámara de Miriam, por supuesto. Pero después de ese recordatorio, recuerdo también ahora aquel impasse que hubo entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y la doctora Germán Brito. Ustedes no recuerdan que aquellas famosas declaraciones, a mí nadie me traza pautas, a Mariano Germán nadie le puede decir lo que tiene que hacer, en respuesta a una comunicación y a unas declaraciones que dio la doctora Miriam Germán Brito. Defendiendo la justicia. Sí, reclamándole al presidente, usted es la cabeza de, perdóname, pero defienda la justicia dominicana. No, mira, nadie me traza pauta. Frente a unas declaraciones que se dieron desde el Poder Ejecutivo. Y ahí vino el choque entre Miriam Germán y el presidente de la Suprema, que probablemente, a Dios que me perdone, igual que el otro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Fran Soto, que dijo que no encontraba en su evaluación, que yo la vi, que no encontraba ningún choque, ninguna lucha de intereses entre su posición como miembro del Consejo y la evaluación que podrían hacerle, conociendo él el reglamento y todo. Pero también ese tuvo un choque con Miriam Germán, que fue reseñado en la misma evaluación que se le hizo. Y él dijo que no, que sí había habido disparidad de criterios, había habido formas diferentes de interpretar, pero que no tenían nada en lo personal, que eso era un asunto de interpretación. Pero fue un choque fuerte también entre ellos dos. O sea, ninguno de esos dos iba a salir a defender. Y quién sabe, decía yo, Dios me perdone, si hasta el propio presidente de la Suprema, que tuvo su choque con Miriam Germán y que ya no va a ir a la presidencia de la Suprema, quizás a lo interior se regordeó. No lo dudes. De esa actitud del procurador. A Dios que me perdone. Pero partiendo de la realidad, porque a mí no me gustan las culpas colectivas, a mí me gustan las culpas de responsabilidad personal. Usted es responsable de sus actos. Y si usted obedece a alguien porque le traza una pauta, entonces usted es peor porque lo que es un mandadero, un mequetrefe, un sin valor y sin ninguna personalidad. A mí me gusta establecer responsabilidad personales.
Y por eso decía, pero es que ahí habían, estos dos probablemente no iban a sacar la cara por doña Miriam, porque tenían, quizás hasta le tenían guardada a ver en qué momento podía pasar, y eso fue el momento. Porque el que menos sabe de ley ahí, que por lo menos debe conocer el reglamento también, pero el que menos sabe de ley ahí es el presidente de la República, que es el que preside el Consejo. Hubo la legisladora Castillo. Bueno, la Castillo también, que no es abogada, pero ahí estaba Paliza también, que es abogado. O licenciado en Derecho. Yo tengo el título. Sí, yo tengo el título. Yo no soy pero estamos hablando de 4 gentes que sí, y sobre todo, a estos 2, que son del mismo equipo. Pero déjame decirte algo, Ana. O sea, del mismo, de la misma Suprema, compañeros de trabajo. Ojo, eso es peor todavía. En adición a lo que tú has dicho, te voy a decir otras cosas. Ya ha habido precedentes recientes en este Consejo Nacional de la Magistratura de ponderación de objeciones. Varias. ¿O usted creen que todos esos jueces no tienen objeciones? Muchos de los aspirantes han mandado objeciones. Ya tenían experiencia en las objeciones del Tribunal Constitucional. El presidente de la República sabía cómo se manejan esas objeciones, cómo se someten a un escrutinio interno y se llama al postulante y se conversa con él para conocer eso. Y si no hay ninguna explicación, bueno, pues esa objeción puede ser llevada al conocimiento público en la audiencia que al efecto se realice. Pero ellos conocen de la técnica y de la materia. No se puede hablar de que, porque eso no hay que ser abogado para saber que el reglamento dice que lo anónimo aquí no va. ¿Verdad? Y ellos lo saben, porque ellos han manejado muchísimas Aunque quizás hay algo, déjame decir, poner un elemento ahí. Y hablo de todos, no solo del presidente, de todos. A poner un elemento. Fíjate que el tema del anonimato viene al final. Claro. Primero se lee en extenso la comunicación y las acusaciones, y después cuando la doctora Germán pregunta, ¿quién firma eso? Anónimo. Ahí es que sale el elemento anónimo. Primero fue el lodo. Aquí se recibió unas objeciones de un ciudadano que escribió y empezó por ahí la perorata, todo el lodo, y hasta que la doctora Germán no pregunta quién lo escribe, quién lo firma, es que ahí él dice, no, esto es un anónimo. Anónimo. Esa fue la sorpresa de todo el mundo. Pero bueno, yo creo que el procurador fue por lana y salió trasquilado. Y si tuvo complicidad por omisión, todos los que se metieron en esa acción salieron perjudicados, incluyendo la misma majestuosidad del Consejo Nacional de la Magistratura, que ha tenido una reacción en contra, y que es muy difícil con esa actitud. Tendría que hacer una selección extraordinaria a todas pruebas, incluyendo a la doctora Germán Brito, para conformar la Suprema Corte de Justicia, para quitar ese baldón que cayó en esa evaluación. Y voy a añadir el 28 de este mes siguen las evaluaciones. Creo que faltan 40 o 50 más. Pero habrá que hilar fino. No, y otra cosa, saber también que no es el juez, y no hablo de la doctora Germán, que no es el juez que me exhiba a mí. Yo tengo 14 doctorados, yo tengo 14 seminarios, y he estudiado en 14 pendejadas. No. Queremos jueces que trabajen. No que me exhiban títulos en una pared. No, y que apliquen la justicia. Que trabajen para que rompan la mora judicial de la Suprema Corte de Justicia. Que a propósito, la Suprema no tiene... La página web de la Suprema, Atahualpa, tiene meses que tú no puedes entrar ahí. Y tú llamas a la Suprema y después de 67 timbrazos te sale una señora o una señorita
y te habló sin decir que es la Suprema. Yo quiero llamar a la secretaría sin decirte un momentito ni buenos días, entonces te transfiere. Y en la secretaría no te cogen el teléfono. En eso es que está la Suprema, ¿eh? Eso es un desorden. Entonces, Bueno, aparte de doña Miriam, que deben dejarla ahí, es más, Miriam Germán debe ser la presidenta de la Suprema Corte. ella dice que ese puesto es muy que ese puesto es muy complicado. No importa. A ella ya que ya está ahí, tiene que aguantar ese fuetazo, porque nosotros lo pedimos, los abogados. Ahora, no es solo doña Miriam. No me exhiban títulos, ni experiencia, ni pendejada, ni cosas, porque los títulos no dan capacidad de raciocinio, solo acumulan conocimiento. El problema es, el conocimiento no es una batería, es un generador. Hay gente que acumulan como una batería, pero no son baterías, deben ser generadores. Utilizar ese documento con una buena capacidad de sindéresis. Sobre todo, necesitamos jueces en la Suprema que trabajen. Y los abogados saben a quién yo me estoy refiriendo. Pero más que trabajen, que es una situación sine qua non, jueces con independencia de criterio, no esa gran acumulación teórica del derecho. El problema aquí es que muchos de los magistrados no tienen independencia de criterio para actuar en determinados casos. Y eso es grave en la justicia dominicana. Juan Sebastián no me creyó ayer. Me dijo, bueno, pero creo que el procurador tiene su agua puesta. Lo más probable es Si que no te creí. Si no es quizás ahora no se deba. Usted dice que no se debe. No se debe porque usted estaría creando una situación en el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo a un miembro que el legislador no estableció sanciones para la violación de reglamentos y de la ley del colegio del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, no hay sanción. Pero hay unas violaciones constitucionales. Pero no hay sanción. Está bueno. Establecido, una ley que no muerde. Pero, reitero, hay otros detalles que entre hoy y mañana van a salir a relucir. Pero Atahualpa, yo tenía escúcheme, Cabral, Okay. le estoy dando una primicia. Entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana van a salir otros detalles del accionar del Procurador General de la República con relación al tema del espionaje, el seguimiento, el uso de los recursos del Estado para darle seguimiento, espiar a jueces, a funcionarios cercanos al presidente de la República, a la oposición. Van a salir detalles de eso. Y yo creo que el presidente, con esta maraña que se le ha armado, no le va a quedar otra alternativa que sacar al Procurador General de la República. Pero pon tú. Y estoy planteando, oiga lo que dije, grave, estoy hablando de espiar Oposición. funcionarios cercanos al presidente, empresarios. Yo creo que hasta a Fracatira lo han estado espiando, sin autorización de jueces, en hechos gravísimos, graves. Y todo eso probablemente entre hoy y mañana salga al aire. Buena primicia. Muy buena. Muy buena primicia. Ahora te voy a decir una cosa. Tailerán, Ministro. era obispo, era miembro de la iglesia, pero una mentalidad extraordinaria. Decía que la política o el político debía tener cuidado porque estaba en un charco. Si se metía muy profundo, sin saber nadar, iba a llegar el momento en que iba a tener el agua al cuello. Y por donde quiera que ese político se vire, va a encontrar agua. Si dejan al procurador, entonces era miembro del equipo. Si lo quitan,
entonces es un chivo expiatorio. Es como quiera hay agua por todos lados. No, eso depende como tú lo veas. Bueno, no, porque O sea, puede si tú ser dices, agua bueno, para que lo quiten con un chivo Sí, expiatorio. bueno, si No, lo si lo quitan, qui- no, se limpian aparentemente. ¿A dónde? No es que si lo Se quitan, o sea, limpian. bueno, este es el chivo expiatorio. No, vamos a partir de los hechos, de lo que él cometió. O sea, yo no puedo decir que es un chivo expiatorio si lo quitan. Eso sería una interpretación política. Esa es la que yo le doy. Pero yo no lo doy así. Yo parto de los hechos, de las faltas cometidas, de las acciones realizadas de manera ilegal, Pero- que llevan a una destitución. Racionalmente, ya después de estos escándalos, se podrá mantener, hipotéticamente hablando, con dignidad el Procurador General de la República. Bueno, él no ha podido En el Consejo. Él no ha podido sacar la cabeza. Un hombre muy dado a declaraciones, no el Departamento de Comunicaciones de la Procuraduría, que es muy activo y muy efectivo, no ha dado ningún tipo de reacción. Es más, hasta han escaseado las notas de prensa, salvo algunas de provincia que dice, Ministerio Público de la Romana consiguió 3 meses de prisión para un tipo que quiso violar a alguien, más nada. Pero bueno, esa es la situación. Yo quisiera... Pero tú dices que aparte de todo lo que hay en los medios y las acusaciones que circulan en los medios, que nosotros le hemos mencionado algunas cosas, pero no vamos a reproducir todo eso porque no vamos a caer en lo mismo que hizo el procurador. De todas maneras, yo te decía anoche que en los medios hay una profusión de información que ya es rumor público y deben entonces designar un procurador especial para que me investigue como dominicano a mí de lo que están acusando al procurador ahí. Y hay cosas que de lo que ha salido en los medios que son ciertas. Yo le envié ayer a Cristian una fotografía que se la estoy enviando de nuevo, porque ahí acusaron al procurador de que una empresa de él, que resultaba un gran conflicto de intereses, porque una empresa a la que él pertenecía, o la que él auspiciaba, o la que estaba relacionado, fue la que trabajó, o el área legal, o el área comercial, de proyectos turísticos propiedad de Ángel Rondón Rijo. Y alguien dijo, pero bueno, quizás estén ahora acusando al procurador. No, miren la foto. Miren la foto. ¡Ay! Mira. Ahí está Rondón Rijo inaugurando un proyecto de él, ¿verdad? Que sí. Con el presidente, ¿verdad? Sí. Quien acompaña al presidente generalmente son los ministros, ¿verdad? Son los que forman parte del equipo político de la presidencia. Pero miren quién está atrás de Rondón. Mírenlo ahí, la cabecita. Bien, casi imperceptible. No, ¿quién es? No, yo no lo puedo ¿Quién? distinguir. Johnny Ventura. Yo no lo Ok, veo. Hugo Chávez. Tú no le estás viendo la cabecita, donde dice el logo de No. del canal. Ahí está el Procurador General de la República, que no forma parte del equipo político del presidente. Y no tenía que estar ahí. Pero él, Míralo tiene, ahí. pero él tiene derecho a ir a cualquier inauguración. Perdóneme, él estaba ahí a estar detrás del que inaugura. Sí, pero es una especulación hasta cierto ¿Es punto. que qué? Sí, lo es. Sí, es especulación Bueno, pero por el hay prefijo. un dicho que el que dice lo que no debe, oye lo que no quiere. Ah, bueno. Y Ya el procurador ha caído en la hoguera, o él se tiró a una hoguera que difícilmente pueda salir. Miren, yo quisiera, antes de ir a publicidad, hacer otro comentario. Aquí un escándalo saca el otro de los medios de comunicación, y cuando los temas o el escándalo sale de los medios de comunicación, pues caen en una especie de letargo. Y me he quedado pensando en estos días que conversaba con un amigo muy polémico, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Santiago, que él en otras oportunidades me ha dicho a las claras que a mí me cogió aquella vez con la UAS, cuando el desastre que había en la UAS antes de la llegada de la doctora Emma Polanco. Y yo decía en ese entonces, y no me gusta coincidir de pleno con el señor Ricardo, porque cuando uno coincide hay que revisarse. Está bien, Mao Zedong. Pero cuando yo hablaba de las esperanzas de la llegada de doña Emma, su programa de gobierno,
la claridad con que estaba manejando su campaña. Yo decía, bueno, y además su condición de mujer académica y conocedora de la UAS, yo decía, bueno, pero es que doña Emma está planteando claramente cuáles son los problemas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los conoce, sabe de las nóminas, sabe de los pagos, sabe de dónde se van los recursos de la UAS, y le va a poner freno a todo esto. Juan Sebastián me decía en ese entonces que yo era un iluso, no recuerdo textualmente las palabras. Muy positivista. Muy positivo, que siempre estoy muy optimista. Y yo decía que no creía en nada de eso. Y bueno, pues al pasar el tiempo, como que uno se va recogiendo. La rectoría de la doctora Emma Polanco está pasando sin penas ni gloria. Ella prometió una auditoría de personal y una auditoría de lo que funciona y lo que no funciona en la UAS, dónde van los recursos, y nada de esto ha podido completarse, o si se ha completado, se mantiene en secreto. Entonces, bajo esas circunstancias, y dado que el tema de la UAS es noticia nada más cuando hay elecciones o cuando hay un lío mayúsculo, yo pienso que debemos también retomar temas, porque el diarismo aquí hace que los temas se vayan quedando. Fíjense cómo el tema del SEA, cómo el tema de los comunicadores, el comunicador que mataron creo que en San Pedro fue. Fueron dos En la Romana, de San Pedro. Sí, en San Pedro. La venta del barrio aquel, o sea, las comisiones que se nombraron para determinar el tema del SEA. Ya tenemos un nuevo director en el SEA, ¿verdad? Claro, Junior Ramírez no se ha resuelto nada. Entonces, los temas se van quedando como archivados y pasan 4, 5, 6, 7, 8. A los 10 años alguien se acuerda y viene otra vez el tema, o algún hecho correlacionado con algo que se estaba investigando, saca el tema otra vez. Porque aquí tenemos una especie de amnesia en memoria del presente, y no mantenemos las cosas en el tapete para que se vea obligado el aparato del Estado a resolver. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a mí me apena, en lo personal, el que nosotros, un grupo que confiamos en la doctora Emma Polanco, no hayamos recibido esa respuesta que esperábamos, que era el saneamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ella sigue encarrilada en lo que han hecho todos los rectores anteriores, en su mayoría. Reclamo de más recursos para la UAS, que generalmente cuando hay un aumento de presupuesto, lo que hace es que hay un aumento automático de salario para todos los empleados de la universidad y se tragan el chin de dinero que aparece. Y no ha habido ese cambio, esa metamorfosis que necesita la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero quizás es una pena ver cómo se crearon tantas esperanzas con la doctora Emma Polanco y que hoy no pueda exhibir absolutamente nada dentro de su rectoría. Quizás tú estás diciendo, sin proponértelo, que la sociedad dominicana no tiene capacidad de autogenerar mínimos cambios. Cuando se lanzó al ruedo la doctora Emma Polanco, dijimos, bueno, eso es difícil entrar en la UAS. Pero parece ser que no es la UAS. La UAS es el reflejo de una sociedad que se está autoestancando socialmente y que no hay la vitalidad de un liderazgo para encarrilar el país a unas mínimas transformaciones. Yo la diferencia que tengo con usted, Cabral, y con Juan Sebastián, es que no hago culpables colectivos. Yo no creo que la sociedad esté podrida, yo no creo que este país está perdido, yo no creo que no hay remedio. Sí hay remedio, sí hay más gente buena que mala, y sí se pueden corregir muchas cosas. Bueno, el problema es el remedio. Ahí está.
Entonces, fíjate la UAS en estos días que usted y yo todos los criticamos aquí, apareció yo no sé de dónde diablo, y con una propuesta con el tema dominico-haitiano, de cuánto eran 580, qué sé yo, cuántos mil, 588,000 dominicanos, supuestamente sin documentos. Mira, Ramón, que se cayó. Mira, Ramón. Pero ven acá, la UAS se está prestando a vagamundería, lo que Ramón, uno piensa. Oye, no es eso. En una ocasión, el doctor Balaguer, con esa sabiduría y esa proyección de visión hacia el futuro, que nadie la puede poner en dudas, dijo que como se había estructurado la UAS, no iba a llenar su cometido académico y que la UAS iba a seguir siendo una especie de estadio preparatorio para políticos, para agitación, o una especie de germinadero para esas cosas. Acabaron al doctor Balaguer. ¿Tú recuerdas? El déspota ilustrado, el que extendió la dictadura de Trujillo, enemigo de la UAS por el hecho de que él dijo, la UAS la estructuraron de una manera que se autotranca. Y así está la UAS. Ahí hay demasiados intereses con fuerza para manejar eso. Profesores, estudiantes, ¿verdad? Claustro de qué sé yo qué cosa, qué sé yo qué cosa, de qué sé yo qué cosa. Todos han vivido en una especie de confrontación permanente, inveterada, y la UAS así no puede funcionar. Entonces, Atahualpa, la solución es, sí hay solución, pero son soluciones duras. Y el país no tiene la voluntad para eso todavía. Y comparto contigo el criterio de la personalización. Y vuelvo al tema del procurador. ¿Quién es el responsable de que se le dé seguimiento al caso del CEA, al caso de bienes nacionales, a todos los casos graves de corrupción que han acontecido en este país y que todavía años después se siguen investigando? No está eso bajo su égida, bajo su responsabilidad. No es el Procurador General de la República el que tiene ese quehacer de orden primario. ¿Qué ha hecho? Y todos esos casos han explotado en las manos del actual procurador. Y ha quedado demostrado que cuando el caso tiene vinculación política, el actual procurador no los investiga. O si los investiga, los deja diluir. Entonces el actual procurador es parte de un equipo político para proteger esa impunidad. Vamos a la pausa y venimos en un momentito. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El 1 de marzo, abrimos nuestras puertas para ofrecerte lo mejor de sí con la más alta tecnología en manos de profesionales de la salud. Con resultados bajo los estándares de modernidad y atención que te mereces para que te sientas seguro, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, cada día desde tu nacimiento estaremos presentes para ofrecerte lo mejor. GenMi, Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil. Avenida Yapur-Dumit, Santiago. Teléfono 809-582-2019.
Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia, pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Muchos nos han preguntado qué son precios siempre bajos. Buenísima pregunta. Precios siempre bajos significa exactamente eso mismo. Precios siempre bajos todos los días, en cualquiera de nuestras tiendas. Y aquí viene lo bueno. No solo en frutas y vegetales, sino también en carnes, pescados, deli, lácteos, panadería, repostería. Precios bajos todos los días. Resuelto. Estamos de regreso, gracias a ustedes por la atención prestada. Esto es Boreal Sport, producción de Boreal Televisión, desde Santiago para todo el país y el mundo. Danilo González con ustedes. Pueden seguirme a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @DaniloGoles01, y estamos en Instagram, @DaniloGonzález31. Nos pueden escuchar a través de Clave 95.9 FM, nuestro espacio Mega Deportes Radio, por Clave 95.9 FM. Bueno, señores, una información un tanto negativa, bueno, negativa para los Reales de Kansas City, también para el receptor venezolano Salvador Pérez. Pérez se va a someter a una cirugía de Tommy Jones y el equipo de Kansas City de Grandes Ligas anunció en el día de ayer que Salvador Pérez, catcher venezolano, perderá el resto de la temporada. Si bien es cierto que Kansas City no es un equipo para competir este año, porque no tiene el engranaje suficiente para estar compitiendo con los Medias Blancas de Chicago, los Tigres de Detroit, los Minnesota Twins, Indios de Cleveland, que son equipos que pertenecen a la división central de la Liga Americana, también es un catcher prometedor que le puede dar, qué sé yo, un respiro a esa organización de Kansas, a pesar de no tener un buen equipo para la próxima temporada. Estamos a ley de 24 días para que comience el circo, el show, el béisbol de las Grandes Ligas, con un dominicano, Albert Pujols, que se encamina a poner unos números impresionantes, como siempre. Sin manchas de esteroides, una carrera pulcra dentro y fuera del terreno de juego, sin lugar a dudas que cuando Pujols se retire, 5 años después, estará en el Salón de la Fama de Cooperstown. Otra información que tenemos de Grandes Ligas, y es en torno a los Padres de San Diego. Señores, la firma de Manny Machado ha generado toda una controversia, pero una controversia, diría yo, positiva, porque ayer el equipo de los Padres de San Diego hizo el anuncio de que se han vendido unos cuantos días, unos 3 y pico de millones de dólares por conceptos de boletas. Estuve investigando y los Padres de San Diego es el 13º equipo con el porcentaje más bajo de asistencia partido tras partido. O sea, ellos promedian menos de 10,000 fanáticos por juego. El estadio es el Petco Park, uno de los estadios más bonitos, un estadio nuevo, de los más bonitos que tiene el béisbol de las Grandes Ligas. Pero el efecto Machado ha triplicado que se vendan las boletas para la temporada del 2019. Eso es para que ustedes vean. A veces hay personas que dicen, y yo mismo lo he dicho, fulano no merece X cantidad de dinero. Sí, es verdad. No podemos comparar a Manny Machado con Barry Bonds. Si Barry Bonds hubiese jugado hoy, que ha sido el mejor pelotero, que ha pisado un terreno de juego en las Grandes Ligas, hoy Barry Bonds costara 600, 500 millones de dólares por lo que hizo en Grandes Ligas, por los palos que dio. El mismo Roger Clemens, el mismo Sammy Sosa, el mismo Ken Griffey Jr., el mismo Manny Ramírez.
hubiesen sido tipos hoy de 500, de 600 millones de dólares, porque ninguno de estos muchachos son mejores que los jugadores que le he mencionado. Pero los tiempos van cambiando. Otra investigación que hice, por ejemplo, uno pensaba que el equipo, vamos a decir, de San Diego, que firmó un contrato con Manny Machado por 300 millones de dólares, cualquier planta televisora de Estados Unidos firma un contrato, vamos a poner la Fox, ESPN o ABC, firma un contrato de San Diego. Muchas personas piensan que todo ese dineral se lo va a ganar los Padres de San Diego. No es así. Ese dinero se reparte de manera equitativa a los 30 equipos de Grandes Ligas. Pese a que San Diego hizo la inversión y pese a que Fox o ESPN le dieron, por ejemplo, 2.000, 3.000 billones de dólares por el concepto de transmisión. Y aparte, esos son contratos que se hacen en televisión nacional para transmitir los partidos en todo Estados Unidos. Pero hay una televisora local que las Grandes Ligas también le saque el dinero a eso. O sea, para que todo tenga un balance y las Grandes Ligas no quiebre como un negocio, porque esto es un negocio, un equipo no puede siempre sacar la mejor parte. O sea, que esto se reparte de manera equitativa. A todos le toca un porcentaje para que el circo continúe, para que continúe el negocio. Porque si es así, hay equipos que cada día más van a empeorar. No todos los años ustedes se van a topar con una firma de 300 millones de dólares. No todos los años usted se va a topar o van a coincidir superestrellas como Harper, como Manny Machado. Entonces, por eso, las Grandes Ligas, cuando un equipo y una planta de televisión hacen un contrato, eso se reparte entre todos los equipos. Por eso el negocio se ha mantenido y es un negocio muy lucrativo y por eso ustedes han visto estos contratos de Stanton, 300 millones de dólares, 325, Harper, 330, Machado, 300 millones de dólares. Porque las televisoras, un ABC, Fox, un ESPN, para mencionarle algunas, lo que le exige a los equipos para darle todo ese dineral, darle esa millonada, y es lógico, tiene que contratarme una superestrella, un jugador que sea, que se pueda mercadear, un jugador que los seguidores puedan seguir los partidos que yo voy a transmitir. Por ejemplo, aunque San Diego, los Gigantes de San Francisco es un equipo con mucha tradición, porque ahí jugó Don Juan Marichal, ahí jugó Peluchín Cepeda, ahí jugó el papá de Barry Bonds, Bobby Bonds, y los partidos acá de los Gigantes, como son juegos, o San Francisco pertenece o queda en la costa oeste de los Estados Unidos, los partidos se transmiten a las 10:05. Para nosotros los dominicanos es tedioso usted ver un juego a las 10:05, partidos que se terminan a las 1 de la mañana, a las 12 y pico de la noche. ¿Me entiende? Entonces, uno lo veía porque era Barry Bonds que estaba en el plato. Y usted se acostaba hasta la 1 de la noche, a las 2 de la mañana, para ver el último turno de Barry Bonds. Entonces, ese es el efecto y es lo que los equipos quieren hoy día. Por eso estamos viendo tanta millonada, porque los equipos le sacan un dineral a estos contratos. Mira lo de Bryce Harper en el día de ayer. Apenas 4 días de la firma, 5 días de la firma, y se han vendido más camisetas que las que se vendieron cuando los Lakers de Los Ángeles firmaron a LeBron James. Y mira lo que acaba de salir ahora, que se ha triplicado el concepto de boletas luego de la firma de Manny Machado con los Padres de San Diego. A propósito de Machado, los periodistas, inteligentemente, porque hay que decirlo así, usted no siempre va a estar en el momento idóneo para hacer una pregunta. Hubo un periodista de ascendencia latina que luego de que República Dominicana avanzara al Mundial de China y Towns y Holford como que no están muy seguros si van, si no van, ese periodista, que lo felicito, le preguntó a Manny Machado, luego de haber conseguido un contrato de 300 millones de dólares, le dijo: Machado, el Clásico Mundial es en el 2020, tú vas a jugar por tu país, República Dominicana. Y Machado no titubeó, dijo: claro que yo voy a, si me invitan, oye, si me invitan, yo juego por mi país, República Dominicana. Ya lo hice en el Clásico pasado. Esto ha caído mal en un sentido porque los dominicanos le han estado dando hasta con el cubo del agua en Instagram, Twitter y Facebook
tanto a Al Horford como a Karl Anthony Towns Cruz. Porque han visto que Machado, con todo ese dinero, un tipo famoso, que nació también en los Estados Unidos, dijo: yo voy a jugar por República Dominicana desde que me convoquen. También hay que entender la carrera de estos dos baloncetistas, y una vez, por ejemplo, yo no hablo mal de Horford, él puede hacer lo que quiera porque en un momento representó a su país. Si él hubiese dado la gana, no juega por República Dominicana, y ya lo hizo. Towns jugó por República Dominicana también. Sin embargo, Alex Rodríguez, cuando su país lo necesitó en el 2006, le dijo que no a República Dominicana. Y no hay un pelotero que se le tumbe más polvo que Alex Rodríguez en este país. Y ese nunca se puso un uniforme de República Dominicana. Ese nunca le ha importado la dominicanidad. Ese nunca ha salido con una bandera de decir yo soy dominicano. Y aquí hay una tumbadera de polvo con Alex Rodríguez, que eso es increíble. Aquí hay hombres que si pudieran besar a Alex Rodríguez en la boca, lo besaran. Entonces, aquí hay peloteros. O sea, nosotros no necesitamos a Alex Rodríguez. Nosotros necesitamos a Manny Machado, que el año pasado, el clásico pasado, el mundial, pudo haber jugado por Estados Unidos porque nació allá y si le daba la gana, jugaba con Estados Unidos. Es una pieza de mercadeo de Grandes Ligas, es la nueva cara del béisbol de las Grandes Ligas y sin embargo prefirió jugar por la República Dominicana. O sea que dejen eso de estar atacando a Towns y a Horford, que tal vez ellos, cuando estemos cerca del Mundial de Baloncesto, jueguen por República Dominicana. Seguimos con las Grandes Ligas y esta es una información lamentable. El slugger de los Minnesota Twins, el dominicano Miguel Ángel Sano, se perderá el inicio de la temporada regular. Oye, ¿qué pasó? Para que ustedes vean el tiempo dándome la razón. ¿Tú sabes dónde se lesionó el talón de Aquiles Miguel Ángel Sano? En la celebración de las Estrellas Orientales. Ahí comienza la lesión de Miguel Ángel Sano. Y es penoso porque uno quiere que estos muchachos jueguen en su país, pero a veces este béisbol no te garantiza nada. A veces hay que entender el pelotero cuando no quiere jugar y tienen esos megas contratos, porque este béisbol no te va a asegurar ni tu futuro ni el de tu familia. Si quieren jugar, que jueguen, pero no se pueden estar presionando porque tienen contratos millonarios con los dueños de esos jugadores, que son los 30 equipos de Grandes Ligas. El vicepresidente ejecutivo de los Minnesota Twins, el señor Darrell Favy, dijo a los reporteros que Sano se sometió a un procedimiento de desbridamiento, eliminación de tejido dañado de su área del Aquiles derecho en el día de ayer. Por lo menos la información agradable es que él no se va a perder el resto de la temporada, pero no va a iniciar con los Minnesota Twins la campaña 2019 de las Grandes Ligas. Y los Yankees están detrás de nada más y nada menos que de Dallas Keuchel. Ustedes se acuerdan de Dallas Keuchel, que va a tener que rasurarse porque en los Yankees eso no se permite, usted está utilizando barba y ese tipo de modas. Dallas Keuchel, que ganó el premio Cy Young con los Astros de Houston, no es el mismo Dallas Keuchel, no es el mismo, pero he criticado en varias ocasiones a la gerencia de los Yankees. Ellos le dan un dineral y nunca estuvo de acuerdo con lo de Machado. Recuerda que lo decía. Los Yankees no necesitaban a Manny Machado. Ya por concepto de publicidad, de boletas, sí. Pero en el terreno de juego, en la alineación, los Yankees tienen un equipo envidiable. Con Aaron Judge, con Giancarlo Stanton, con Didi Gregorius, el dominicano Gary Sánchez. Los Yankees están muy bien. El problema de los Yankees en Nueva York para esta temporada, y lo mismo ocurrió la temporada pasada, es el staff de picheo. Y ellos quieren ahora mismo contratar a Dallas Keuchel. Yo creo que Dallas Keuchel, porque hay peloteros que tienen un nuevo resurgir, y más con un equipo como el de Nueva York. Claro, usted dirá, Danilo, pero viene de jugar con uno de los mejores equipos de las Grandes Ligas, que son los Astros de Houston. Es cierto, pero no es lo mismo Houston, pese a que tienen una gran organización competitiva, pero no es lo mismo. No es lo mismo jugar en Houston, en Texas, o San Antonio, que jugar en Nueva York. En Nueva York usted se crece. Ese uniforme rayado, ¿qué pelotero no quisiera jugar con los Yankees en Nueva York? Entonces, yo creo que la firma le va a convenir al equipo de los Yankees y podría ser un nuevo resurgir para ese jugador o ese lanzador estrella que se llama Dallas Keuchel. Señores, en el baloncesto de la NBA hubo sorpresa en el día de ayer. El equipo de Boston le dio pau a los Warriors de Golden State en el Oak Ridge Arena, que es la casa de los Warriors. En ese partido Al Horford 5 puntos,
Al Horford siempre se pierde en los escenarios importantes. Cuando hay partidos importantes que el mundo lo está viendo, ese juego lo está viendo todo Estados Unidos ayer. Y como que el dominicano tiende a encasquillarse en esos partidos importantes. 5 puntos apenas en el día de ayer con 4 rebotes y 4 asistencias. Ganó Boston 128-95 al conjunto de los Warriors de Golden State por 33 puntos. Hacía mucho tiempo que uno no veía que Golden State perdiera por una diferencia, un margen de puntos tan amplia. Los Minnesota Timberwolves derrotaron ayer 131-120 al equipo de Oklahoma City Thunder. En ese partido, el dominicano Karl Anthony Towns Cruz consiguió 41 puntos con 14 rebotes y una asistencia. Señores, Towns tiene una seguidilla de 5 partidos anotando 40 o más puntos, y eso no lo ha hecho nadie en la franquicia de Minnesota Timberwolves en toda su historia. Y eso, que por ahí han pasado muy buenos jugadores. Anoten ahí a Kevin Garnett, el Cuervo, KG, que para mí ha sido lo mejor que ha pasado por la organización de Minnesota Timberwolves. Otros partidos, Indiana derrotó a Chicago 105-96, los Phillies de Filadelfia, los Sixers 114-106 a Orlando, Houston 107-95 para Toronto, el equipo de Memphis derrotó 120-111 a Portland Trail Blazers, el conjunto de Minnesota 131-120 a Oklahoma y Boston derrotó 128-95 a Golden State. Decir ya 2 minutos que el equipo de Minnesota está fuera de los playoffs, matemáticamente tienen chance, igual que los Lakers. Restan unos 14, 15 partidos para que se termine la temporada regular. Específicamente el 15 del mes que viene se estará terminando la temporada regular de la NBA. Milwaukee clasificó ya a los playoffs, clicharon ya su división. Segundo lugar, Toronto Raptors, el tercer mejor equipo de los 8 que clasifican a los playoffs por la Conferencia del Este. Indiana está metido de lleno, Filadelfia, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Detroit Pistons y los Charlotte Hornets. En el oeste, el equipo de Golden State dominando la primera posición, segundo Denver, tercero Houston, cuarto Oklahoma City Thunder, quinto Portland Trail Blazers, en la sexta posición Utah Jazz, en el séptimo puesto los Clippers de Los Ángeles y San Antonio Spurs en el puesto número 8. ¿Cuáles posibilidades tienen los Lakers? Matemáticamente tienen chance, pero están a casi 7 juegos del octavo puesto. Recuerden que son 8 que avanzan por el este y 8 por la conferencia del este. Señores, ya para irme, en el día de ayer se estuvo jugando parte de lo que es la UEFA Champions League, el evento deportivo de fútbol de clubes ganadores más importante del mundo. El equipo del Ajax de Ámsterdam derrotó 4-1 a mi Real Madrid. Lamentablemente Real Madrid queda descalificado. Hacía mucho tiempo que el Real Madrid no quedaba descalificado, mientras que el Ajax de Ámsterdam avanzan a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Tottenham derrotó 1-0 al Borussia Dortmund, que queda a Borussia Dortmund descalificado, y el Tottenham también avanza a los cuartos de final de la Liga de Campeones. En el día de hoy, el FC Porto de Italia se estará enfrentando a la Roma, un equipo italiano también. El Paris Saint-Germain, que es el equipo francés, se estará enfrentando al Bayern de Múnich, uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol inglés. O sea que 2 partidazos en el día de hoy correspondiente a la UEFA Champions League. Señores, gracias a ustedes por la atención prestada. Mañana estaré analizando el dimes y diretes que hay ahora mismo, porque el GUG dejó ir al pollito Kelvin Peña y tienen a Luis David Montero, un jugador que estuvo en la NBA ahí, pero no está muy contento la gente del GUG, pero me parece que aunque el pollito lo clasificó, hizo un gran trabajo, pero hay que ver cómo viene este Luis David Montero, que es mucho más joven, es un excelente baloncestista y pertenece a la selección nacional. Para mí, la final del baloncesto de Santiago será entre Cupes y el conjunto del Barrio Libertad. Me la jugué. Gracias por la atención prestada. Pueden seguirme a través del Twitter, @DaniloGles01, y estamos en Instagram, @DaniloGonzález31. Pueden escucharnos también a través de Clave 95.9 FM, nuestro espacio radial deportivo, por Clave 95.9 FM de 12 a 1 del mediodía. Continúen con la programación de Boreal Televisión.
Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.